con Marcelo Ramal. ¿Cuántas propuestas de izquierda va a tener la Argentina? La pregunta es cómo se van a diferenciar ustedes de lo que es el Frente de Izquierda, que hasta acá va a tener una PASO, y con Política Obrera, que no me voy a adentrar en lo que significa la escinsión de lo que conocí de hace muchos años, pero que bueno, quiere dar una disputa, y entonces me gustaría que me expliques cuál es el corazón o la médula de lo que ustedes quieren llevar adelante en un país de tremendo ajuste con ofertas de derecha de todo color y tipo. Bueno, lo primero que te quiero decir es lo siguiente. Nosotros nos vamos a concentrar en explicar el alcance de la crisis nacional y cuál es la salida que en este momento los trabajadores deben darle a esa crisis. Hablaste de otras propuestas de izquierda. Sí. Podés preguntarles a ellas qué piensan. Creo que están en general más preocupadas en una pelea interna de cargos y candidaturas. Un poroteo, me decís. Sí. Nosotros no vamos a hablar de eso, nos vamos a concentrar en dos cosas que me interesa destacar. Primero, la Argentina está en una cesación de pagos no declarada. Hay una quiebra nacional, esto es indudable. Debe ser la primera vez que vamos a un proceso electoral donde el gobierno que debe encaminar ese proceso electoral está reuniendo un puñado de dólares para ver si llega a fin de año. Bueno, la devaluación está en marcha con microdevaluaciones. Te quiero decir que esta búsqueda de ayuda del Fondo Monetario Internacional no es otra cosa que, si llegan los dólares, es acelerar la devaluación. Por supuesto, un gobierno peronista no quiere eso. Ahora, en el mientras tanto, cuando vos decís una propuesta para los trabajadores, tenés un 50% de población en negro trabajando. Bueno, ¿cómo ese se llega ahí? Ese es el otro elemento que hay que destacar. Por un lado, esta cesación de pagos y por otro lado, una crisis social probablemente nunca vista antes. Trabajo precario, trabajo en negro, salarios que no llegan a la canasta básica. Pero ¿cuál es el verdadero alcance de esa crisis? Que la salida que todos, sin excepción, están pergeñando para esta cesación de pagos es una nueva vuelta de tuerca sobre el mundo del trabajo. Sí. Lo que se está discutiendo para después de las elecciones es una devaluación de gran alcance, una reforma laboral, una reforma previsional, probablemente una reforma reaccionaria también del sistema de salud. Una carga intolerable para los trabajadores. ¿Qué condiciones se han generado para que las derechas se animen a presentar esto como propuesta? Es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo la izquierda no constituyó, y no es una cuestión personal, estoy pensándolo como una masa crítica para decir esto es imposible que ocurra, pero sin embargo lo pueden decir, Milei lo puede decir representando un espacio, lo puede decir Larreta, lo puede decir Burrich, lo puede hasta plantear Massa con el apoyo de Cristina? Por supuesto. Bueno, no, primero te quiero decir lo siguiente. La derecha se abre un rumbo en base a la descomposición de los llamados nacionales y populares. Para que alguien tenga el tupé de venir a hablar de una dolarización, primero alguien tuvo que haber pulverizado el valor de la moneda nacional. Entonces, seamos claros en este punto. Es decir, Milei abona o trata de trabajar sobre un terreno que ha sido lamentablemente arado por este gobierno. Esto es lo primero que te quiero decir. Luego, vos te referías a la izquierda. La izquierda no ha intervenido en todo este periodo en la comprensión que estábamos ante una crisis de poder político y de organización social. En la Argentina tenemos una izquierda que se ha adaptado de alguna manera al rumbo de la mayoría de la izquierda mundial. ¿Cuál es ese rumbo? Bueno, tratar de ganar un pequeño espacio dentro del orden social vigente, parlamentario, municipal, comunal, a expensas de un planteo de poder político frente al alcance de la crisis que tenemos hoy.
Este es el motivo por el cual, digamos, a la desesperación popular, la derecha ha tratado de darle algún alcance. De todas maneras, te digo lo siguiente. Las elecciones provinciales están mostrando a la experiencia de Milei como un fiasco. Ganan los oficialismos, salvo San Luis, sí, que es un hecho histórico, pero ganan los oficialismos. Pero, digamos, hablando del tema de la derecha, digamos, no se ha verificado, digamos, un ascenso de ese tipo. Y creo que la población empieza a percibir que Milei, lo nuevo, es lo más viejo que hay. Milei es el plato recalentado de Menem y Cavallo, al punto tal que los economistas jubilados ya, que trabajaron en la administración de Cavallo, incluyendo al propio Cavallo, han dejado por un momento la cancha de bochas y el club donde estaban pasando ahora sus años para pasar a asesorar a Milei y recomendar un régimen o convertible o dolarizado, ¿no es cierto?, para... Por ahí lanzan la canasta de moneda de Cavallo, ¿te acordás que en su momento sí, lo había planteado? Sí, sí, pero todo eso, digamos, el significado que tiene eso es lo siguiente. Para que avance algún tipo de convertibilidad o de dolarización, tiene que haber un respaldo en dólares que solo se puede obtener con un nuevo endeudamiento. Y en un país que ya tiene 550.000 millones de dólares de deuda, un nuevo endeudamiento solo se puede lograr entregando en garantía cosas reales. La mesa, la tasa. En este caso, ¿de qué estamos hablando? De las acciones del Estado Nacional en YPF. Eso lo escribió Emilio Campo en el plan dolarizador que le entregó a Milei. Entonces, es un plan de privatizaciones, incluyendo la más importante de todas las privatizaciones, o en este caso reprivatizaciones, que es la del sistema jubilatorio. El retorno a las AFJP para crear un mercado de colocación de fondos financieros, bueno, a partir nuevamente de recursos confiscados a los jubilados. Cuando vayan los votantes, hombres y mujeres, a la urna, va a encontrar las boletas, ¿no? Creo que es complejo establecer diferencia cuando los mecanismos más desarrollados de comunicación que tienen algunos sectores de izquierda son más sofisticados que otros. Incluso como los medios llaman a algunos para decir esta es la izquierda y otra no. Sí. El argumento va a la pregunta: ¿cómo ustedes pueden seducir a aquellos sectores que tienen algo de conciencia y tienen interés en saber de qué se trata este fenómeno de tremendo ajuste e impacto social, con todos los derivados que hay en el conurbano y los grandes conurbanos de este país, que pocos hablan de eso, el impacto social? ¿Cómo van a hacer la diferencia respecto a las otras propuestas de izquierda? Mira, la seducción es un fenómeno natural. El que se esfuerza en seducir no seduce a nadie. Compra. Tu oyente, tu televidente me escuchó. Que juzgue. No tengo otra cosa que decirte. Si encuentran otros dirigentes de izquierda que expliquen el alcance de esta crisis nacional, que coloquen el modo a través del cual los trabajadores van a tener que intervenir en esa crisis, que plantee, como vamos a plantear nosotros, en caso de ser elegidos por el voto, una asamblea constituyente, una asamblea de representantes electos para discutir el régimen político y social del país, incluyendo la deuda intolerable, el régimen salarial, el régimen laboral. Si encuentra otra lista de izquierda que en vez de hablar de sí misma, hable de la crisis nacional, que la vote. Si no la encuentra, que vote a Política Obrera. Después de tanto bregar, Moreno tiene una representación legislativa en el Consejo Deliberante. Rodrigo Moroso, está Belén, hay muchos compañeros a quienes los conozco de momentos críticos y de luchas que abrigaron la propuesta de una conciencia de entender que es un programa de izquierda. Sinceramente yo no encuentro hoy programas de ningún tipo. Entonces arranco esta charla contigo y decir, ¿cuál es el programa que tu propuesta, que es la propuesta de muchos integrantes
de política obrera le va a llevar al pueblo de Moreno? Para diferenciarse de todo, no voy a hacer hincapié en este momento en la pregunta sobre cuestiones que me parecen medulares, pero ¿a dónde está sentado esta propuesta que tiene muchos años? Así que, y de nuevo ustedes aparecen en una instancia electoral, así que muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Mira, la propuesta de política obrera es la que veníamos sosteniendo desde hace 20 años en la militancia cuando estábamos en el Partido Obrero. Claro. Nosotros hemos hecho movilizaciones en defensa de la educación pública, donde presentamos como fuerza política en ese momento que el fondo de financiamiento educativo se destinara íntegramente a las escuelas, porque las escuelas de Moreno, como en aquella época como ahora, sufren gravísimos problemas edilicios. La defensa de la educación pública siempre la sostuvimos, no solo con el proyecto que yo presenté hace muchos años, sino también con la movilización de docentes, de padres y de la comunidad educativa. Otra cuestión fundamental de nuestro programa tiene que ver con el monopolio de la perlita. Nosotros también presentamos un proyecto en su momento de expropiación, ya que la ley orgánica nos permite expropiar un servicio esencial como es el transporte, y como vos sabrás, todos los intendentes se han sometido, tanto Mariano Bues como Festa, como actualmente Mariel Fernández, a un servicio de pésima calidad, donde ahora se impuso que por ordenanza que la perlita pusiera 800 toneladas de material asfáltico y la perlita va a desobedecer esa ordenanza. Digamos, entonces, importante en esto que planteas, para que decirte una y vuelta, para que tenga razón la nota, hay un contrato. Ese contrato vence en el año 2026. Sí. El contrato original, que arranca en 2016, estableció un canon de 200 toneladas de asfalto caliente, además de instalación de cámaras en las paradas, además de rampas para las personas con capacidades diferentes. Pero bueno, yo no sé si es expropiación, te diría confiscación, en una lectura que algunos tuvieron en su momento, pero es la empresa más importante de Moreno, es una empresa local. ¿Cómo te imaginás vos expropiar a la perlita dentro del programa que me estás diciendo? Sí, mirá, en el proyecto está todo fundamentado. Ajá. A partir de la ley orgánica, que cuando un servicio esencial como es el transporte, una empresa privada no lo realiza de manera adecuada a las necesidades de los usuarios de ese servicio, el municipio tiene el poder, por ley orgánica, de expropiarla. Ese proyecto, cuando lo presentamos, no tuvo eco en ninguno de los 22 concejales. Hay que tener mucho dinero porque es un pago que le haces. Pues es diferente a confiscar. El pago es un pago. Sí, nosotros le vamos a pagar 10 pesos a la perlita. Le vamos a pagar, pero 10 pesos por todos los daños causados a los trabajadores que llegaron tarde a su trabajo, por las grandes esperas de media hora, 40 minutos en las paradas de colectivos, por la falta de frecuencia, por todas las condiciones pésimas de trabajo que sufren los trabajadores choferes, ya que tienen colectivos obsoletos con motor delantero que les genera problemas de salud, la falta de colectivos de piso bajo, la falta de frecuencias. Entonces todos los daños y la rotura de calles que han utilizado, digamos, y que la ha reparado el municipio muchas veces, y a veces no las pueden ni siquiera reparar. Por lo tanto, la perlita ha ganado muchísimo dinero. Por lo tanto, nuestra expropiación va a ser dentro de la ley, pagándole 10 pesos simbólicos, porque la figura de confiscación, como vos decís, no existe. Claro. Entonces, el tema de la perlita es fundamental porque es un servicio esencial. Transporte. Educación, bueno, ya es un problema nacional. Sí. De trabajo. La planta municipal se acerca a 7.000 trabajadores y trabajadoras. Ocurrió un fenómeno desde que gobierna Mariel Fernández, que muchos trabajos que hacían los municipales lo realizan las cooperativas del potenciar. Con lo cual, en 3 años y medio, nunca escuché en forma sostenida hablar de la, ya no solo precarización, sino una reforma laboral por izquierda, que lo dijo Facundo Moyano hace poco.
Yo vengo insistiendo de esto hace bastante tiempo que iba a pasar y está ocurriendo. ¿Qué se hace con eso? Bueno, mirá, nosotros... ¿Cuál es la idea que tienen ustedes con eso? No, el planteo esencial de política obrera Sí. es la incorporación a la planta permanente de todos los trabajadores que sean de cooperativas. Y obviamente cuando se incorporan a la planta permanente pasan a la planta municipal y obviamente hay que aumentar los salarios igual al costo de la canasta familiar, porque los trabajadores de planta permanente del municipio están ganando entre 60, 80, 90 mil pesos, depende de la categoría, Sí. y eso no llega, llega apenas a la canasta de indigencia. Rodrigo, por lo tanto, y los recursos para financiar un pase a planta, que primero es planta temporaria y después permanente, porque funciona así, ¿no? Por convenio colectivo incluso. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, los recursos van a salir de los impuestos a las grandes fortunas de las empresas locales y a los especuladores inmobiliarios que están acá construyendo grandes torres de edificios. Entonces, toda esa riqueza, empresas privadas, especulación inmobiliaria, van a ser colocadas con un impuesto que financia al Estado para justamente financiar un plan de obras públicas, Sí. un plan de viviendas y un aumento salarial para todos los trabajadores municipales y a los que se incorporen a la planta permanente de las cooperativas. ¿Hay reducción de tasas municipales? ¿Cómo te imaginas ese mundo en donde hoy una empresa como Edenor es agente de retención? Bueno, mira, nosotros no estamos de acuerdo con el impuesto a la vivienda única. La vivienda única es un bien de un trabajador que logró con su esfuerzo Sí. tener una casa, como tampoco estamos de acuerdo con el impuesto al salario, que es el impuesto a las ganancias Claro. de la cuarta categoría. Sí, sí. Entonces, nosotros los impuestos van a estar destinados a los sectores de lujo, de los sectores que tienen casas que superen, no sé, los 4 millones de dólares de valor, como son las casas de los countries, Sí. de los ricos, digamos. De los ricos. Entonces, de ahí vamos a sacar el dinero para financiar el Estado, más todo lo que tengamos que ver con los recursos provinciales y nacionales. Yo arranqué la nota y la última pregunta, Rodrigo, te agradezco mucho, también a Belén, un gusto verte. Hoy la izquierda tiene 2 representantes, son 2 mujeres, las 2 docentes. Si vos crees que más allá de las diferencias, que pueden ser lógicas o no, la izquierda está bien representada para llevar la voz de aquellos que tienen conciencia, que han escuchado parte de la historia de la izquierda, que abrevan en la historia de la izquierda, o es una expresión más del mapa hegemónico de los partidos propios del sistema que tratan de diferenciarse con algunos colores, no con ideas profundas? ¿Está clara la pregunta? Sí. Mira, nosotros, si tuviéramos una representación en el Consejo Deliberante, si Política Obrera tiene el voto popular, Sí. nosotros generaríamos una movilización popular como la venimos haciendo anteriormente, cuando yo te decía que cuando hicimos un proyecto de ley lo acompañamos con la comunidad educativa, el de financiamiento educativo. Sí o sí, si no organizamos a los vecinos, al pueblo de Moreno, para tener todos los reclamos de necesidades, de salitas, de calles, de luminaria, Sí. si no tenemos al pueblo en la calle, no vamos a lograr imponer la solución a todos esos reclamos. Y eso no lo pudo Hoy la hacer izquierda no El vimos, FIT, el FIT no pudo hacer eso. y por lo menos en estos 3 años y medio no vimos movilizaciones organizadas desde el FIT, así que nosotros lo vamos a hacer. Eso es un compromiso que no vamos a soslayar de ninguna manera, vamos a estar pegados a la movilización y a la organización de los vecinos de Moreno. Muchas gracias.